¿Qué tal, amigas y amigos de Hablemos de Ópera? Soy Gerardo Kleinburg y les doy la bienvenida a nuestro Hablemos de Ópera en casa de este martes. Como ya es costumbre, hemos empezado a dividir nuestras sesiones de martes y sábado. Los martes tratamos algún tema específico, un compositor, un aspecto de la ópera, una obra. Y los sábados tenemos diálogos con personalidades realmente relevantes. Empezamos por anunciar que el próximo sábado estará de nuevo Rolando Villazón, una de las máximas figuras de la ópera y de los artistas escénicos polivalentes que ha dado nuestro país. Regresa a Hablemos de Ópera por petición nuestra, también por deseo suyo. Hay muchas cosas que quedaron en el tintero y que abordaremos, cosas que tienen que ver con temas que nos interesa charlar a nosotros y algunas noticias muy atractivas que Rolando quiere darles. Empezamos como siempre también por agradecer a las instituciones que se suman a nuestras transmisiones. Empezamos por la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal de México, el Instituto Nacional de Bellas Artes, el Auditorio Nacional, Ópera Latinoamérica, con sus casi 40 teatros hispanoamericanos afiliados, el Teatro Julio Mario Santo Domingo de Bogotá, la Ópera de Los Ángeles en California, la Fundación Sinfonía de la República Dominicana, el Canal 22 de México, el Conjunto Santander de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara, el Fórum Cultural Guanajuato, el Instituto Sinaloense de Cultura, Proópera, ACEL, Festival de Santa Lucía en Nuevo León, la Secretaría de Cultura de Coahuila, el Instituto Sonorense de Cultura, el Festival Alfonso Ortiz Tirado, la Secretaría de Cultura de Tabasco, la Mahler Foundation en Viena, la Sociedad Mahler en México. Hoy sería cumpleaños de Gustav Mahler, así es que doble saludo para la Mahler Foundation y para la Sociedad Mahler de México. Nuestros teléfonos 55 43 47 0283, nuestras redes sociales, esta página en la que siguen esta charla, Twitter @gkleinburg, Instagram hablemos_de_ópera. Así es que, y bueno, y nuestro canal de YouTube, Hablemos de Ópera. Como habíamos dicho en un principio, de manteles larguísimos la próxima emisión en casa de Hablemos de Ópera este próximo sábado a las 6 de la tarde, aunque ustedes no lo crean, yo tampoco de hecho. Rolando Villazón estará de nuevo para tener una plática que indudablemente será fascinante, hablará de ópera, pero de mucho más. Rolando es muchísimo más que un cantante de ópera, es un director de escena, es un escritor, es un director de un festival internacional de grandísima relevancia internacional, es un conductor de un programa de televisión en Alemania, conductor de un programa de radio en Francia, en fin. Es muchísimo lo que él es y lo que puede decirnos. También queremos hacer un anuncio. Abrimos un nuevo curso en línea. Este no lo hemos tenido nunca en línea. Puccini o la ciencia de la seducción. Nos lo han pedido muchísimo. Indudablemente es uno de los compositores definitivos, definitorios del género. Indudablemente es uno de los compositores, si no el compositor más conmovedor y entrañable de todos. Y también es un compositor con muchos malos entendidos a su alrededor que podremos despejar su vida muy tormentosa, con grandísimos y novedosos descubrimientos que se han hecho recientemente y su obra. Será, además, es importante comentarlo, un precio especial en apoyo a toda la situación que estamos viviendo, ya que tendremos una sesión más de las habituales y media hora más en cada una de las sesiones. Nuestras fechas serán el martes 21 y el jueves 23 de julio, el martes 28 y el jueves 30 de julio también, y el martes 4 de agosto. Todo este paquete, todo este proyecto por 1,500 pesos por dispositivo, computadora, casa, familia, todos aquellos que puedan conectarse al mismo aparato. Y ahora sí, arrancamos nuestra charla del día de hoy. La orquesta y el director concertador en la ópera. Decoración o protagonistas. Parecería un título tonto, ¿no? O sea, como de, bueno, a todos los que nos gusta y amamos la ópera sabemos que la orquesta es importantísima. ¿De veras? ¿De veras estamos tan pendientes de la orquesta como creemos o como decimos o como pensamos? O de pronto, aunque no lo sea, medio convertimos a la orquesta en una especie de chuntata mientras estamos fascinados esperando el do natural, el do de pecho, el mi bemol sobreagudo, el dúo fantástico y ni siquiera nos acordamos de la orquesta, salvo cuando de pronto vemos una manita con una batuta que medio sobresale del límite del foso.
¿Cómo empieza? ¿Cómo evoluciona? ¿Qué le pasa a la orquesta? ¿Por qué existe la orquesta en la ópera? ¿Siempre fue igual? Evidentemente esto tendría que ser un curso entero, pero vamos a tratar de hacer en 30, 35 minutos máximo una pequeña sinopsis de esta historia. La ópera, no vamos a repetir nuestro cuento de toda la vida, arranca, lo sabemos, en un momento específico, en Florencia, 1560, 70, un grupo de renacentistas que intentan evocar el teatro griego y que emulan la tragedia, la gran tragedia catártica griega, decidiendo que los personajes, según ellos, pueden haber estado completamente equivocados, es una especulación absolutamente arbitraria, ellos se imaginan que medio cantaban, porque sabían que en esas tragedias griegas, que en esas representaciones en los anfiteatros griegos, había actores, había bailarines, había un coro, un grupo de actores que hablaban al unísono y había también algunos instrumentos musicales. Ellos infirieron que podía haber sido medio cantado y así arranca la ópera, con el mito de Orfeo, con todos estos personajes famosos como Jacopo Peri, Girolamo May, Giovanni Bardi, en fin, un largo etcétera. Por supuesto que en ese momento aparecen músicos para apoyar esta suerte de gran rap o recitativo renacentista con el que nace la ópera. Ahí aparecen por primera vez un grupo de músicos. ¿Eso quiere decir que es una orquesta? No. ¿Qué quiere decir? Es una suerte de soporte, de red, de cojín, de atmósfera, de entorno sonoro musical que refuerza ligeramente, apunta, acentúa algunos momentos con muchísima sutileza y, si nos lo permitimos, en términos musicales u orquestales o instrumentales, con bastante pobreza. Porque no es el objetivo es el habla, las palabras, el teatro, la acción. La orquesta, la música es un apoyo, un pequeño complemento del espectáculo. Entonces, ¿por qué ahora tenemos una orquesta de 110 músicos en una obra gigantesca de Wagner? ¿Qué pasó en el camino? Pasaron muchas cosas. Una de las primeras cosas que sucede se da aproximadamente en 1600, muy poco tiempo después de que la ópera surja, y es el siguiente. Un gran músico, porque no había grandes músicos vinculados con la ópera, se interesa en ese nuevo fenómeno. Claudio Monteverdi, que es un musicazazazo de los tops, cumbres del Renacimiento, que conoce muy bien la voz, que escribe música para voces, canciones, madrigales, obras de gran envergadura vocal e instrumental con gran factura. Y ese hombre lo que dice es algo que algunos pueden juzgar positiva, otros negativamente. Se acerca a este incipiente embrión operístico con el que ha nacido, como ha nacido la ópera, y dice, oigan, pero a esto le falto yo, le falta la música, le faltan unas buenas rolas, unas buenas canciones, que cuando estén tristes suene triste, que cuando estén contentos suene contento, que cuando estén peleando una batalla suene una batalla, que si hay una tempestad como que también suene una tempestad. Yo puedo hacer eso, soy un musicazo y conozco a la orquesta, una orquesta incipiente, con tiorbas, con todos estos instrumentos de la época que hoy nos resultan tan atractivos, laúdes, etcétera. Entonces Monteverdi se acerca a la ópera y lleva su música literalmente a la ópera. Y la ópera se empieza a musicalizar de una manera muchísimo más drástica. Aparecen canciones en medio de estos raps, de estos recitativos. Esas canciones se volverán las arias que hoy tanto amamos. Y por supuesto la orquesta empieza a tener una participación más activa porque Monteverdi a través de ella incorpora el erotismo, la violencia, la ternura, el suspenso, elementos meteorológicos, si se quiere hoy a lo mejor con alguna ingenuidad. Pero ahí, ¡pum!, apareció la orquesta. ¿Cuál es el siguiente paso de la orquesta? Porque no tenemos todavía un orquestón loco. ¿Cómo crece todavía más? Cuando la gente decide que la ópera puede ser un buen espectáculo para cobrar, para hacer dinero, y se crea la idea del teatro, de la casa de ópera, de un inmueble que se rente o que se posea, en el que se monten los espectáculos operísticos y se cobre la entrada. Evidentemente eso hace que los espacios en los que la ópera está sucediendo cada vez vayan siendo más grandes. Antes se podía hacer aquí en su casa, en mi casa, en cualquier lugar, generalmente en casas de gente con recursos económicos y con espacios arquitectónicos amplios, en jardines, qué sé yo.
Cuando pasan a estos teatros, evidentemente el inmueble es mucho mayor. Se empieza a generar la idea de un proscenio, de una elevación, la idea de la isóptica. ¿Qué es isóptica? Es estas propiedades ópticas para garantizar la buena y la óptima visibilidad del escenario por parte de todo el público. Un buen término para recordar, isóptica. ¿Qué tal está la isóptica? ¿Alguna vez han estado en un teatro y les toca muy alto y de pronto se corta el escenario? Isópticamente no da. Les ha pasado. En el propio Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México sucede. Esas son limitaciones isópticas. Los teatros con isóptica completamente resuelta nunca tienen problemas. Desde cualquier lugar del teatro se puede ver todo el escenario. Pero el tema con esto de llegar al teatro es que la ópera necesita cada vez más volumen orquestal, más volumen vocal para llenar esos espacios. Por lo tanto, la orquesta crece y crece y crece. Y entonces, ¿qué sucede? Se empiezan a dar cuenta de que no puede estar al mismo nivel porque acústicamente, visualmente empieza a causar problemas. Empiezan a bajar poco a poco la orquesta. Claro, se crea un foso más adelante y no será sino hasta que Richard Wagner y Verdi, que también emula algunas ideas de Wagner, empieza a crearse la idea de un foso orquestal completo, hundido. ¿Por qué? Porque la orquesta suena cada vez más fuerte, porque tenemos esta situación de complejidad en el balance del volumen entre los cantantes y los instrumentistas. Entonces, tenemos esta situación, creo que estamos teniendo algún problema de volumen, a lo mejor si desconectamos los audífonos con los que estamos usando como micrófonos tenemos mejor audio, igual y podemos intentar desconectar los audífonos, vamos a ver si con esto mejora un poquito, porque estamos recibiendo comentarios. Espero que ahora pueda mejorar, voy a hablar un poco más fuerte y seguimos. Entonces, ahora sí que como los cantantes de la época, como el momento al que estoy haciendo referencia, hay problemas de audio y la orquesta tiene que descender en un foso, porque además hay cada vez más instrumentos, buscan instrumentos más brillantes, suben la afinación, empiezan a ser más aguda la orquesta para que brille, para que tenga más presencia, y crece, y crece, y crece. Ahora sí estamos empezando a ver a una orquesta que se perfila en la trayectoria de nuestra orquesta actual. ¿Qué vendrá después? Sigamos un poco los periodos, estábamos en el Renacimiento. Vendrá el periodo barroco, y en el periodo barroco sucede algo muy interesante. A ver, creo que estamos teniendo problemas con nuestro audio. Me llama la atención que no nos había sucedido. A ver, seguimos, probemos un poquito más, a ver si mejoró el audio. Espero que sí, lo lamento mucho, no entiendo por qué nos está pasando, pero les puedo asegurar que lo corregiremos para la próxima vez. ¿Tenemos mejor audio? Si alguien nos puede escribir. A ver, ¿mejoró un poco o no mejoró? Bueno, vamos a detener la transmisión y reanudamos en un momento. Stop. A ver, ¿qué ya? La decidiste, ¿no? ¿No? ¿Seguimos hablando? Sí. ¿Seguimos al aire? Sí. ¿Y ahora sí te escuchas? Es que unos dicen que sí, otros dicen que no. No sé qué hacer. Dicen, la mitad dice que sí, la mitad dice que no. Así sigue. ¿Estás al aire? Bueno, pues seguimos al aire. Aquí, este es el gran blooper de todos nuestros hablemos de ópera en casa. Voy a pedir que me sigan aquí ayudando para ver si el volumen mejoró un poco o no, a ver qué nos comentan. Sigo hablando para que nos digan si tenemos volumen o no tenemos volumen en este momento. ¿Sí? Bueno, pues sigamos, esperemos que sí. Vamos a seguir al pendiente. Decía entonces que entramos al periodo barroco. Disculpen este pequeño... sucede hasta en las mejores familias. Ha sido como que nuestro gran gallo. No puede haber una buena temporada, no puede haber un buen año operístico sin un buen gallo, y aquí nos acabamos de estar viendo. Bueno, yo me he echado gallos también, en alguna vez que he podido trastabillar con algo de información, creo que este no es el caso. Decía yo entonces que la ópera entra al periodo barroco, y que en el periodo barroco suceden otras cosas. Sobre todo, los cantantes tienen una preeminencia extrema, exagerada. La gente se ha ido por el tema, por el aspecto atractivo de los cantantes, se ha ido por el fenómeno de los castrados, por todo este fenómeno vocal
que atrapa a la gente, que la vuelve realmente casi esclava de la voz humana. Seguimos haciendo pruebas aquí para saber si mejora. Tal vez sea algún problema con el internet, no lo sé. Decía yo entonces que en este periodo barroco la orquesta empieza a recibir menos atención de los compositores, porque el público realmente en ese periodo a lo que parece ir es a escuchar a los cantantes, nada más. Ese momento barroco es desafortunado en la evolución de la escritura orquestal, insisto, porque los compositores están volcados sobre la redacción vocal, los adornos, todas estas ornamentaciones, la coloratura que agregan los cantantes, los agudos, los sobreagudos. Y es el momento, insisto, en el que se empieza a hacer una separación que a mí no me gusta. Grandes compositores barrocos parece que destinan sus esfuerzos a la orquesta para obras no operísticas, es decir, concerti grossi, las incipientes sinfonías, que todavía hay que entenderlas de otra manera y que se escuchan de otra manera, hacen gala de los recursos, de la inventiva orquestal de los compositores, y la ópera empieza a recibir menos atención en ese sentido. Y eso es lamentable, sobre todo en Italia. Está un Vivaldi, que tiene espléndida música orquestal, pero no así o no de esa manera en sus óperas. Está Scarlatti. Italia es precisamente la nación, la cultura operística, que durante un periodo muy largo, lo tengo que admitir, obra en contra de la orquesta, le da aún más preeminencia a la voz, y justamente ahí empieza una desatención de los compositores italianos como grupo a otros géneros que no son la ópera, y se van rezagando, mientras que las culturas germanas y francesas están mucho más encaminados al desarrollo también de la orquesta, de las sinfonías, de la música de cámara, y desarrollan, trabajan su lenguaje orquestal en paralelo al lenguaje vocal. Aquí se empieza a mostrar una suerte de dicotomía muy marcada. Ingleses, germanos, como Purcell, como Händel, franceses, como Lully, como Rameau, como Couperin, mantienen un balance mucho más sano en ese terreno que los italianos. Después pasamos a la gran reforma de Gluck, Christoph Willibald Gluck, que hacia 1750 decide, entiende que la ópera no puede seguir en ese extremo de barroquización enloquecida, que hay que bajarle, que hay que quitarle un poco de melcocha a todo eso, que hay que atender un poco más como en un principio el drama, el teatro, la palabra. Por lo tanto, se empieza a disminuir esta parafernalia vocal, sobre todo en las zonas allende la península itálica, y la orquesta puede tener una atención adecuada por parte de los compositores, porque ya no hay que centrar todo el esfuerzo en la voz, sino tratar de simplificar todo. La orquesta adquiere mayor presencia, aunque una presencia no en extremo elaborada, porque toda la reforma de Gluck apunta a eso. Pero lo que ya ha empezado a suceder y explotará como nunca antes con Wolfgang Amadeus Mozart, esta increíble anomalía en la historia de la ópera, este hombre que realmente convierte eso en algo distinto. Decía yo que ya se generaba una tendencia para entender que la orquesta podía ser un personaje. Monteverdi ya lo había dicho y se había olvidado. La orquesta podía reforzar, podía decir cosas. La orquesta, no solo la melodía, podía decirnos si algo era triste, alegre, perverso, furioso, erótico, qué sé yo. Eso lo podía hacer con una mayor fuerza, precisión, versatilidad y recursos la orquesta, incluso en momentos por encima de la voz. Pero es justamente la llegada de Mozart 1756-1791 la que revoluciona todo esto. Mozart, de alguna manera, este músico total, a diferencia de casi cualquier otro músico de la historia del mundo,
cultiva todos los géneros, sinfonías, 41, conciertos, 27, sonatas para piano, cuartetos para cuerdas, quintetos, sextetos, todo, hace hasta por ahí un ballet, música incidental, óperas, todo. Por lo tanto, es un hombre que domina la orquesta, es un hombre que conoce la orquesta. Justamente durante su estancia en Mannheim conoce a la que es entonces la mejor orquesta del mundo y descubre que ahí hay un instrumento fantástico que puede usar, por supuesto, para sus conciertos, para sus sinfonías, pero por supuesto también para sus óperas. Y ahí es donde uno se da cuenta de que los trabajos instrumentales de Mozart son casi ensayos, bocetos, preparación de sus óperas. Y uno se da cuenta de que las sinfonías pueden nutrir las oberturas y algunos momentos concertantes en Mozart, que los conciertos para un instrumento y orquesta son a su manera arias que luego también podrá transformar o aplicar ese conocimiento en arias para voz humana. Se da cuenta también de que la música de cámara le permite dominar el concepto de ensamble, de escribir para varios instrumentos juntos, y eso aparecerá en los finales de algunos de sus actos en sus óperas más emblemáticas. Decía entonces que Mozart se da cuenta de que la orquesta puede decir todo y adquiere un valor increíble. Asocia el clarinete con el erotismo, con la sexualidad o incluso con el amor. Asocia los cornos, los cuernos con la infidelidad, con el engaño, con la dificultad de felicidad en una pareja. Insisto, la orquesta cobra una vida que nunca había tenido bajo la pluma de Wolfgang Amadeus Mozart. No solo crece, no solo se hace una orquesta robusta, sino que tiene un papel narrativo que nunca antes había tenido. Seguimos caminando en el tiempo y llegamos después del clasicismo al romanticismo, a Beethoven, a Weber, a Carl Maria von Weber, a Berlioz, incluso a Rossini. Y por supuesto, en el romanticismo la orquesta tiene un papel importante. ¿Qué vamos a decir de un Beethoven? ¿Qué vamos a decir de Weber? ¿Qué vamos a decir de Berlioz? Grandísimos orquestadores con más o menos buenas experiencias operísticas. No creo yo que Beethoven sea el mejor compositor de óperas de la historia, con su Fidelio, a pesar de que tiene cosas maravillosas, y tampoco estoy seguro de que el increíble, extraño y siempre polémico Berlioz sea el mejor compositor de óperas de la historia de Francia, aunque tenga cosas maravillosas, pero sí aportan una orquesta rica, exuberante, como todo en el romanticismo. Rossini es un caso especial. ¿Por qué? Porque Rossini es italiano y está en Italia con todas esas condicionantes de consagrarse al cantante, del templo a la voz, a veces en detrimento de la orquesta. Rossini no. Rossini desarrolla una orquesta, una orquestación específica, le da una riqueza mucho mayor a los metales, a las maderas, una gran nobleza en esa escritura, crece las cuerdas, empieza a utilizar nuevos y mejores, más potentes y brillantes instrumentos y se regodea en muchos momentos con la orquesta. No en balde le decían el señor crescendo, es decir, por estos grandes momentos de Rossini en los que hace que la orquesta crezca en volumen, genera una sensación de mayor velocidad y le da una presencia increíble. La orquesta en Rossini, o Rossini más bien, descubre que su orquesta puede ser una gran potenciadora de la continuidad dramática en el espectáculo, algo que todos los compositores que buscan modernidad empiezan a trabajar desde aquella época. Rossini entiende que esa orquesta es la locomotora, es el vehículo, es el mecanismo, el motor de propulsión para que su vehículo dramático musical camine, vaya hacia adelante, tenga fuerza, vigor, incisión, vitalidad, propulsión. Pero este movimiento romántico que arranca Rossini en Italia fundamentalmente deviene entre 1800 y 1850 en el llamado bel canto. Una época operística con nombres como Bellini, como Donizetti, como Spontini, con nombres, decía yo, que cultivan de una manera muy específica la redacción para la voz y que francamente, con todo respeto para los belcantistas, hay que ser muy generosos con el bel canto para decir que la orquesta tenga algo particularmente atractivo.
en algún sentido, es el momento en el que la orquesta se vuelve el tan parodiado chuntata, 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 y todos cantando hermoso. O chuntatatata, o chuntatata, y hasta ahí. Estoy exagerando. Pero hay una enorme reducción en la ambición de la orquesta. No todo el tiempo, pero sí de una manera bastante marcada. De nuevo, esto es un show canoro, un show de canto que en ocasiones se vuelve muy antidramático y también en ocasiones muy antiorquestal. Es este fenómeno que les comentaba de cómo en Italia el panorama se vuelve un poco desolador en términos orquestales para la ópera. Por supuesto, en todo este periodo el director de orquesta concertador de la ópera como tal no existe. A veces el compositor desde el clavecín, marca tiempos, marca entrada, el concertino, el primer violín, se reparte la acción, porque las óperas además están escritas bajo el conocimiento de que no hay un director concertador. Por lo tanto, hay que tener cierto cuidado en que no sea demasiado complejo de ensamblar, de seguir, de concertar el espectáculo entre los cantantes y los músicos de la orquesta. Además, las técnicas de iluminación son muy rupestres, todavía no hemos llegado al gas, sigue siendo por velas la iluminación, hay muy poca versatilidad para poder mover a los cantantes en el escenario y que se puedan ver bien, por lo tanto todo es estático o más estático, tranquilo, fácil de hacer que embone. Esto tampoco ayuda a la complejidad de la orquesta. Y llegamos, 1813, hacia fines de siglo, Wagner muchos menos que Verdi 1901, a Wagner y a Verdi, estos dos grandes titanes que determinan la segunda mitad del siglo XIX en la ópera y que arrastran tras de sí legiones de fanáticos que muchísimas veces están enfrentados a muerte, verdianos contra wagnerianos. Y por supuesto, hay una aproximación distinta en un principio a la orquesta. Wagner, desde un inicio de su carrera, y sobre todo ya en su parte central y en su tetralogía, en su Parsifal, en Lohengrin, en Tristán e Isolda, lleva la orquesta al paroxismo, al extremo superlativo en la historia de la ópera, a un nivel de presencia y de protagonismo que para muchos sigue siendo excesivo, antinatural, antivocal, y para otros es el verdadero meollo, la verdadera esencia de un drama musical. Cada quien podrá decidir. Verdi va caminando por un sendero más prudente, más gradual, más cuidadoso, algunos dirán más humano, y es italiano. Le importa la voz y por lo tanto su desarrollo orquestal se va supeditando a la evolución que él mismo genera en las voces, en la técnica vocal. Verdi hace que se empiece a cantar de otra manera, también Wagner lo hará, pero Verdi lo hace con una intención dramática, buscando este nuevo equilibrio entre una orquesta que va haciendo crecer más y más y más, pero sin que vaya en detrimento de la voz, mientras que Wagner ignora por completo la naturaleza de la voz, ignora por completo sus necesidades, sus limitaciones, sus riesgos, y le tira encima 300 toneladas de orquesta, y el canto wagneriano tiene que evolucionar, volverse increíblemente atlético, increíblemente esforzado, de gran fuerza física para poder enfrentar a esa nueva orquesta. Y por supuesto, Wagner hace que su orquesta no solamente participe como co-narradora de la historia, sino que la lleva a un extremo inigualable e inigualado. La orquesta de Wagner per se, si jugáramos a quitarles las voces, cuenta la ópera completa, a través de los motivos conductores, donde los personajes, las situaciones, los objetos, los conflictos, están representados por pequeños fragmentos de música que toca la orquesta. Mayor protagonismo no podía tener. Literalmente, los personajes y las situaciones de la ópera no solo están en el escenario,
están en la orquesta y a veces están mucho más en la orquesta que en el escenario. Verdi, insisto, lo va haciendo poco a poco, pero conforme se acerca ya al final de su primera parte, antes de que se retire 16 años, cuando escribe ya Don Carlo, cuando escribe Aida, cuando escribe Simón Boccanegra, cuando escribe la propia Forza del Destino, ya tenemos a un Verdi que tiene una orquesta robusta, que tiene una orquesta de gran nivel y que escribe extraordinariamente bien para la orquesta. Si de equilibrio hablamos, Verdi deja muy detrás a Wagner. Si de desarrollo intelectual en la orquesta hablamos, Wagner sepulta a Verdi. Dependerá ya del gusto de cada uno. Sin embargo, en ese final, en esas últimas dos óperas ulteriores de un Verdi septuagenario y octogenario, el Otello y el Falstaff, Verdi alcanza ya un nivel de orquesta extraordinario. Prueba de ello es la orquesta de Verdi en su Requiem. Ya tenemos también ahora sí el nacimiento mucho más claro de directores de orquesta como los entendemos hoy. Un Angelo Mariani, cercano a Verdi, un Hans von Bülow, cercano a Wagner, ya son directores, grandes músicos como los podemos entender hoy. Y esto le da a los compositores una nueva herramienta. Es impensable, inimaginable la música de Wagner ya sin un director que controle la situación. Lo mismo sucede con el Verdi final. Estos directores de orquesta se vuelven un nuevo instrumento para quienes digan, pero ¿para qué sirve el señor que está con el palito ahí en el foso moviendo lo que está haciendo? Entre otras cosas, está haciendo posible que mucha de la música que escuchamos de Verdi, y de Wagner hacia nuestros días sea posible, se hayan siquiera atrevido a hacerlas. Ese director concertador empezará a tener un nuevo papel buscando el equilibrio entre las voces y la orquesta, determinando los tiempos, la velocidad, la dinámica, qué tan fuerte, qué tan bajo, qué tan rápidamente crece el volumen, qué tan rápidamente decrece, qué tanto aceleramos, qué tanto desaceleramos, etcétera, en una ópera. Es un rol fundamental. Es en algún sentido el compositor en la función. Por eso muchos de ellos, Verdi mismo dirigió muchas funciones. Ahí sí Wagner fue uno de los pocos aspectos de prudencia en su carrera, entender que tal vez él no era el más indicado para dirigir. Pero ahí, con Verdi, con Wagner, con sus directores de orquesta, con esta nueva idea de director de orquesta, la orquesta misma, valga la redundancia, cobra una fuerza mayor. Ya tenemos esta gran orquesta. ¿Se fijan cómo, a pesar de nuestros pequeños accidentes aquí con el audio, hemos podido ir trazando esta evolución, crecimiento, desarrollo de la orquesta? ¿Y qué pasa después? Parece como que se abren dos líneas, ¿no? La verdiana y la wagneriana. Los que vean esto como dos líneas distintas, de verdad no están entendiendo profundamente. Cada uno a su manera decidió desarrollar una idea del drama musical, de la continuidad musical, de un papel importante en la orquesta, y cada uno lo fue haciendo a su manera. Uno, insisto, más mesurado, más equilibrado, el otro más extremo. Pero después vienen dos compositores que parece que a su manera redimen la posibilidad de que Verdi y Wagner se unan. Y uno es italiano y el otro es alemán también. Nos referimos a Giacomo Puccini y a Richard Strauss, que no renuncian a la vocalidad entendida de cierta manera como Wagner prácticamente en el 95% de sus obras de madurez extrema renuncia, pero tampoco tienen una orquesta que alcanza tales niveles de modestia como la de Verdi en muchos momentos. Es un poco una suma, una fusión de estos dos autores. Insisto, Strauss lo hace mucho más a la manera de Wagner. Puccini podría decirse que un poquito más a la manera de Verdi, es muy relativo, estoy simplificando, pero lo que es importante es decir que ellos dos ya heredan esta orquesta wagneriana y también verdiana y no renuncian a la vocalidad. Son los últimos dos compositores que hacen esto, porque inmediatamente después de ellos, en los arranques del siglo XX, viene precisamente la segunda escuela de Viena, el segundo clasicismo, en donde ahora resulta que ni la voz ni la orquesta merecen tanta atención, sino la armonía, la parte técnica, la técnica de construcción
y organización de los sonidos a través del llamado dodecafonismo, es decir, estas series, serialismo, estas series de 12 semitonos en los que no se repiten las notas y que nos generan esta música que rompe con todo lo que existía antes. Música que ya no es tonal, que es imposible de tararear, que es imposible de memorizar, que para muchos es de una disonancia inadmisible, de una agresividad intolerable, de un divorcio y de una ignorar completamente las emociones del espectador totales. Y no es cierto, es simplemente un nuevo lenguaje. Es como si alguien conoce 3, 4 idiomas, conoce todos los idiomas y de pronto llega alguien de otro planeta que habla, ¿cómo no? Que habla, pero tiene otro lenguaje y hay que tratar de entenderlo, pero las emociones son las mismas. La orquesta ahí no es que tenga un mayor o un menor lugar. De alguna manera la orquesta y lo vocal ya se defienden solos y el dodecafonismo, Schoenberg, Berg, están más enfocados, insisto, en esta parte teórico-armónica. Y ya en el siglo XX vienen todas las modernidades, las vanguardias, los neoclasicismos, los minimalismos y todos los ismos que ustedes quieran pensar. No nos podemos detener en cada uno de ellos, estamos terminando esta charla, pero me parece, estoy echando aquí porras yo solito, que hemos podido hacer un trazado que nos permite entender el origen, la evolución, la involución ocasional, el renacimiento de la orquesta, la aparición del director concertador, su importancia, y podemos culminar diciendo algo con lo que empezaba esta charla. Todos podemos asumir naturalmente que, claro, ¿cómo que si la orquesta es importante? Claro que es importante, pero tal vez con algunos de los detalles y alguna de la información que hemos dado el día de hoy, podamos entender que nuestra experiencia, nuestro gozo de la ópera sería absolutamente imposible sin la orquesta, que en muchos momentos la orquesta es la que nos está conmoviendo, la que nos está seduciendo y atrapando, la que nos está perturbando, la que está jugando con nuestras emociones y no nos damos cuenta. Pensamos que es el agudo, pensamos que es la gélida manina, pensamos que es el Winterstürme en la Valquiria de Wagner y a lo mejor no es la voz, a lo mejor es la orquesta la que está mandando y no estamos del todo conscientes. Por lo tanto, yo termino con una de las peticiones, recomendaciones, súplicas que hago siempre a quienes tienen la amabilidad de escucharme hablar de ópera. Es un juego, tenemos 2 oídos, tenemos 2 orejas. Perfecto, regalémosle una al canto, a la voz, a la línea de canto, a la belleza del timbre, al do de pecho, al mi bemol, dejémonos ir con eso, pero tenemos otra. No olvidemos que tenemos otra. Regalémosle ese oído, regalémosle esa oreja, regalémosle esa parte de nuestra atención a la orquesta. Ahí, en las grandes, grandes obras operísticas, el secreto, la verdad, el truco, la magia y el arte más supremo están en el foso, invariablemente. No es una apreciación personal. Perdón que lo diga con esa suficiencia, pero es la verdad absoluta. Es la orquesta la que hace la verdadera música en una función de ópera. Y bueno, terminamos como empezamos también, invitándolos a que nos acompañen este próximo sábado a las 6 de la tarde para que hablemos de ópera en casa con Rolando Villazón. Rolando se conectará desde Europa con nosotros para tener una segunda parte de esta charla. Solo les voy a decir algo. Vamos a mostrarles y a demostrarles que sí hay y sí puede haber segundas partes que son mejores que la primera parte. Con Rolando no tengo la menor duda de que eso va a suceder. E invitarlos de nuevo a que se inscriban. Ahora mismo llámenos al 55 43 47 02 83 o escríbanos al correo electrónico hablemosdeopera1@gmail.com para inscribirse a Puccini o la ciencia de la seducción, nuestro nuevo curso en línea, martes 21, jueves 23 de julio, martes 28, jueves 30 de julio, martes 4 de agosto de 7 a 9:30, 5 sesiones, no 4 como es habitual, es un precio especial que estamos haciendo para toda la gente que nos apoya. Recuerden, inscribirse a estos cursos es hacer posible y sustentable este proyecto. El costo es de 1,500 pesos por dispositivo, computadora, familia, casa. Así es que gracias por su atención.
soy Gerardo Kleinburg y los espero este sábado para que hablemos de ópera con Rolando Villazón. Hasta entonces.